El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien de la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con Jesús. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. La buena nueva, palabra del Señor. Hermanitos y hermanitas, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, ¿y cómo están hoy? Tranquilo. Muy bien, tranquilo. ¿Y cuántas personas casadas están con nosotros hoy día? Muy bien, y mire un momento los ojos de su esposo o esposa. Qué lindo. ¿No? Y en verdad, hermanos, su esposa es Jesucristo para usted. Y mis hermanitas, su esposo es Jesucristo para usted. Amén. Amén. Pero esta enseñanza es un poco difícil, ¿no? Porque a veces hay enojo en relaciones, ¿no?
De vez en cuando, ¿sí? 2 veces por año, o por día, por hora, por momento. Sí, vivir en familia es bien difícil. ¿Amén? No, es imposible. Sin gracia, matrimonio es imposible. Amén. Entonces, necesitamos ayuda, ¿no? Y también para ser un sacerdote, sin gracia no es posible. Es posible vivir la vida sacerdotal en una manera superficial, pero es algo feo lo superficial, ¿no? Es importante vivir profundamente, ¿sí? Profundamente. Entonces, hoy día me gustaría compartir con ustedes acerca de una disciplina esencial en la vida católica. Corazón a corazón conversaciones. Corazón a corazón. Y es importante tener una conversación así cada mes, por 3, 4 o 5 horas, simplemente hablando. ¡Oh, qué entusiasmo! Tú eres bien loco, padre. Pero es importante porque el corazón humano tiene un montón de cosas, ¿no? Cosas bellas y cosas feas también. Y es importante aclarar la confusión del corazón humano a través de corazón a corazón conversaciones. Entonces, ¿cuál es una conversación espiritual? El número 1 es importante tener el espacio correcto. Por ejemplo, McDonald's no es bueno para tener una conversación con McGriddles and Egg McMuffins. No. Fast food y espiritualidad son 2 cosas diferentes. Amén. Altar servers, you like McDonald's? No? Do you like McDonald's? Oh, who likes McDonald's? Jeremy? Okay, let's give you a hand, aplauso. En verdad, no, por esta comida es como la comida de Satanás, yo creo. Entonces, es importante crear un espacio sagrado para que nosotros podamos hablar con paz. Y para tener una conversación espiritual, necesitamos corazones vulnerables. Es importante escuchar mi amado o mi amada sin juicio. Es difícil, ¿no? Porque es fácil criticar, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Es fácil criticar. Es difícil escuchar con el oído de Cristo, sin juicio, simplemente con aceptación radical. Y cuando está hablando con su amado, es importante mirar directamente los ojos. No es así. Mamma mía, here she goes again. No, es importante inclinar su ser en la dirección de su amado o amada, ¿no? Corazón a corazón conversaciones. Bien importante en la vida espiritual.
Porque una vida superficial no es una vida cristiana. Entonces, hermanos y hermanas, hoy día me gusta hacer una conversación corazón a corazón con ustedes. Y yo voy a comenzar con una historia de mi padre. Mi padre nació en una ciudad bien importante en el mundo, Brooklyn, Nueva York. ¡Aplauso! ¡Aplauso! Muy bien. Finalmente. Y en el momento de su bautismo, mi padre recibió este nombre, Lucio Enrico Esposito. ¿Qué nombre, no? Es como un nombre de Irlanda, ¿no? No, de Italia. Lucio Enrico Esposito. Pero durante su niñez, a él le gustó muchísimo un jugador de béisbol, Lou Gehrig. Entonces, legalmente, él cambió su nombre en Louis Henry Esposito. Interesante, ¿no? Y mi padre, a él le fascinó béisbol. Béisbol era su mundo entero. Y en verdad, en el año 42, él recibió un contrato con el Brooklyn Dodgers. Un contrato profesional para jugar béisbol. Fantástico, ¿no? Para ser center field. Pero una semana después, él recibió otro contrato de Uncle Sam, del presidente de los Estados Unidos, para luchar en la Segunda Guerra Mundial. Y mi padre luchaba en India, Burma y China por 4 años de su vida. Y mi padre en verdad tenía un tiempo bien difícil en su vida durante estos 4 años. Memorias terribles. La experiencia de batalla. El olor de personas muriendo en la tierra. Y mi padre era una persona bien sensible y muy introvertido. Entonces, la experiencia de la guerra era algo tremendo en su corazón. Y por toda su vida, él tenía como nightmares. ¿Cómo se dice nightmares en español? ¿Cómo? ¿Cómo? Pesadilla. Muy bien. Cada noche, memorias de ruido de la batalla, boom, boom, y la muerte de su mejor amigo y muchas cosas terribles cocinando en su alma. Y en 45 y 46 no hay tratamiento para personas como mi padre. Él vivía solo con un terror constantemente en su corazón. Nunca estaba en paz. Y mi padre tenía 2 niveles de emociones. Muy suave y lleno de amor, y otro absolutamente ira, como una ira tremenda, una explosión. Él era un volcán italiano.
Entonces, durante mi niñez y mi adolescencia, yo vivía en un ambiente con mucha confusión. No hay una historia en inglés, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, you know? Mr. Hyde es bueno y amable, y Mr. Hyde es como un monstruo. ¡Ah! Y un momento mi padre era Mr. Hyde, y otro momento Dr. Jekyll. Un momento lleno de ira y un momento como plácido, serena. Y cada día de mi niñez y adolescencia, mi madre y yo recibimos abuso físico y verbal. Cada día por más de 20 años. Entonces, hoy día es todavía difícil de hablar sobre este tema, porque a veces me siento como lleno de temor, lleno de miedo, lleno de angustia, sin confianza en mí mismo. A veces odio de mí mismo, porque un niño en un ambiente de abuso está pensando que yo soy culpable, porque un niño es inocente. Y a veces me siento así, yo soy culpable. Ninguna persona pueda amarte porque yo soy feo interiormente. Entonces, después de recibir la noticia de los escándalos en Pennsylvania, muchas memorias de mi niñez han venido a mi mente consciente. Y ha sido un tiempo difícil para mí, porque en un nivel mi corazón duele mucho a causa de los eventos trágicos en Pennsylvania, y mi corazón duele a causa de mis propias memorias de abuso. Entonces, mis hermanos, si ustedes tengan memorias así, no está solo. Y es importante tener una conversación corazón a corazón con una persona de sabiduría y compasión cristiana. Y mi testimonio hoy día es bien simple. Yo puedo ser sacerdote y yo puedo vivir con alegría a causa de una persona sola, Jesucristo. Jesucristo es real. Jesucristo es sanación. Especialmente la Santa Misa, porque la palabra tiene poder y el sacramento tiene poder de transformarnos. Y sin Jesucristo, mi vida vale nada. Sin Jesucristo, mi corazón es lleno de tormentas, de memorias de abuso, memorias de confusión
y falta de protección. Pero en la casa del Señor, nosotros tenemos Jesús. Entonces, mis hermanos, una respuesta a los escándalos de la iglesia es renovar nuestra fe y vivir profundamente, porque una vida superficial no vale nada en momentos de dificultad. Necesitamos una vida profunda, basado en Jesucristo, quien es la vida, el camino y la verdad, el pan de vida eterna. Entonces, hermanos, ánimo. Jesús está presente con nosotros.